Todos los que nos visitan, esta es su casa. Gracias por estar acá presente en medio nuestros. Para nosotros es un gozo y es lo mejor tener personas que vienen a la casa del Señor visitándonos. Sea tu primera, tercera, no importa la vez que sea, esta es la casa de Dios. Los niños pueden ir a sus clases dominicales. Niños que estén entre 1 y 12 añitos de edad pueden ir a sus clases. Tengo un par de anuncios que hacer. El pastor principal está en la iglesia Siempre con Cristo, compartiendo la palabra de Dios con ellos, por eso no le va a ver en la mañana de hoy. Así que estamos conscientes y orando para que Dios bendiga a la iglesia hija de Siempre con Cristo en Cuba. He estado mirando, en Casarapa, he estado mirando. Por eso digo, era una iglesia hermana predicando. ¿Qué más? Quiero dar gracias a Dios particularmente porque ya nos estamos reincorporando de las vacaciones. Vacaciones que fueron modestas, fueron adecuadas, fueron necesarias, descansamos, compartimos. El Señor nos bendijo mucho como familia. Fue un tiempo íntimo, fue un tiempo de disfrutar y reposar. Hace falta descansar. Amén. Así que viene fuerte, lleno de amor y lleno de la gracia de Dios. Como dicen los chicos, on fire, más o menos. Vamos a pedir al Señor para que también ayude, ministre y dé sanidad a las personas que están enfrentando diferentes enfermedades en la congregación. Así que mientras oramos para que el Señor hable a través de su palabra, vamos a pedir por los hermanos que están enfrentando virus como la chikungunya, otros hermanos con dolencias reumáticas, con procesos de enfrentar el cáncer y todo esto, para que sea el Señor ministrando vida y sanidad a su pueblo. Amén. Acompáñenme a orar entonces. Amado Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre, que es eterno, que es glorioso, que es para siempre. A ese Dios perfecto clamamos, rogando que tu misericordia sea extendida sobre cada hermano y hermana de la congregación. Padre, que venga tu salvación, que venga tu regeneración, tu sanidad a su pueblo. Tú conoces, Señor, cada problema, cada afección específica. Te pido para que ese virus lo saques no solo de mis hermanos, esas fiebres, esas pequeñas gripes de algunos, Señor, como la fiebre chikungunya, que pueda sacar eso de en medio de nosotros y que mis hermanos sean afirmados, sanados, fortalecidos por el poder de la sangre del Cordero. Te quiero rogar para que bendigas a mis hermanos que están enfrentando enfermedades cardíacas, enfermedades renales y enfermedades, Señor, que están luchando contra cáncer u otra cosa, para que tu sanidad, para que tu revelación, para que tu justicia sea evidente a cada uno de ellos, que puedan conocer a Jehová Rafa, que no solamente sana y salva, pero que también puedan conocer al Consolador, al Dios de amor. Señor, venimos humildes delante de ti, reconociendo que nada podemos hacer separados de tu verdad, así que revélanos a través del Espíritu de verdad, la palabra de verdad, como el mismo Jesús oró en Juan 17:19, diciendo: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que revélanos al Padre, revélanos al Hijo y revélanos al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de la atmósfera espiritual para que tu gloria sea manifiesta. Amén y amén. Seguimos nuestra serie particular acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, registrada en el Evangelio de Lucas, donde vamos a estar viendo todo lo que Dios nos enseña de su Hijo, del plan redentor y de su propósito. Voy a empezar hablando sobre los padres. ¿Quiénes son padres? Muy bien. Hay un buen número de padres aquí. ¿Quiénes son padres de más de un hijo? El número permanece, qué bueno. Muy bien, yo quiero hacerte pensar en lo siguiente. ¿Cuál fue la emoción? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué comprendiste del corazón de Dios cuando tuviste tu primer hijo? Quiero llevarte a pensar la primera vez que viste a tu primer hijo. La primera vez que lo viste llorar, abrir los ojos, si eres madre, la primera vez que le alimentaste. Porque los primogénitos, dice la Escritura, que son la bendición de Jehová sobre la casa, son el regalo de Dios.
sobre la familia. Y hoy vamos a hablar sobre el primogénito, no solo de José el carpintero y de María, sino del primogénito de la creación. Hoy vamos a hablar del primogénito, el único hijo de Dios legítimo, el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, yo vine encendido. Hermanos, hoy vengo a darte buenas noticias. Amén. Así que si tienes algún atisbo de cansancio, quiero animarte que te pongas sobre tus pies, te estires y le pidas humildemente al Señor: Señor, revélame a Cristo. Amén. Revélame al Cordero, revélame al Emmanuel, a la promesa del antiguo pacto hecha realidad. Promesa que fue dada cuando Adán metió la pata al fallar y perder la bendición y perder la relación con Dios, y entró la enfermedad más grave al mundo. De eso vamos a hablar hoy. De esa promesa que dice Génesis, que de la simiente de la mujer saldría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Y la serpiente lo mordería en el calcañar, pero sería victorioso y redimiría a toda la humanidad a una nueva relación con Dios. Aquella imagen que cubriría nuestros pecados, así como la piel del carnero cubrió el pecado, la miseria y la maldad, y la bajeza del corazón de Eva y de Adán en Génesis. Amén. Amén. Estoy listo para hablar y compartir. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Vamos a movernos toda la mañana en ese pasaje. Acompáñame, por favor. Pero voy a empezar algo que no está en la pantalla, pero está en tu Biblia, de Lucas 2. Desde el versículo 10 al versículo 11. Hablando de los primogénitos, conversaba con mi papá en la semana y le preguntaba: ¿qué sentiste cuando nació tu primer hijo? Y él me decía: wow, eso fue una emoción increíble, porque yo no me sentía como consciente del hecho de tener un hijo. Pero cuando estaba comprando los primeros pañales me di cuenta de que ese pequeño dependía de mí. Me di cuenta de que ya era un hombre y de que tenía que llevar las riendas de ese bebé a que se convirtiera en un hombre adulto. Quiero que tengas esto en mente, porque Dios le dio un ministerio demasiado profundo al carpintero José y a la humilde Virgen de Belén, de Nazaret, María. Amén. No predicamos mucho acerca del ministerio de la familia, y hoy quiero revelarte el corazón de una familia humilde que fue escogida por el Señor para que el eterno, el verdadero, el unigénito naciera en esa casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir versículo 10 y versículo 11 como la base central de esta prédica. Pero el ángel le dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que quiero decirle a Venezuela, a Hoy con Cristo y a cada familia presente. Hoy hay esperanza. Fíjate lo primero que puedo ver en ese pasaje, porque vamos a ver 4 evidencias del absoluto poder de Dios en medio de la transición del país de Israel, de la tierra y de toda la autoridad que la regía. Lucas 2 dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. El investigador y evangelista Lucas nos deja ver quiénes eran los líderes y qué sucesos ocurrían en medio del nacimiento del Hijo de Dios. Hermanos, en este momento se levantó Augusto César, que no es más ni menos que el primer emperador romano, que acabó con las disensiones y la guerra civil establecida en la antigua Roma, que logró unificar y formar la mentalidad en medio del concilio de establecer un imperio que rigiera y se impusiera con su pensamiento y con su fuerza. Este señor Augusto César, en el año 27 a.C., duró su imperio hasta el 14 después de Cristo. Pero Lucas en el versículo 3 nos deja entrever algo muy importante. Augusto César fue la herramienta de Dios para que se estableciera paz, no solo en el gran mover de Roma, sino en toda la influencia gubernamental, es decir, sobre el pueblo de Israel
para que el escenario y las circunstancias estuviesen dadas en paz, a fin de que el Mesías naciera en una era transitable. Amén. Eso me deja ver lo primero que quiero enseñarte. El nacimiento del Salvador no estaba limitado por el sistema de gobierno, pues Dios usó al emperador y las circunstancias. Me impresiona porque puedo ver la gloria y la soberanía del Señor. Eso es lo primero que nos muestra este pasaje, este versículo, acerca del carácter vivo de Dios. Dios es soberano. Sus designios no dependen del clima, ni de la forma de la gente tener visión, ni de la perspectiva, ni de los deseos, ni de la economía. Depende de su voluntad completa. Amén, eso me emociona. Si usted está viviendo en la Venezuela de hoy, se siente cargado, se siente afligido, se siente frustrado, hermano, el nacimiento del Salvador no lo puede limitar nadie. Y podemos aplicar también lo otro, que se establezca el gobierno de Cristo el Señor, el Mesías, no depende ni podrá ser limitado por ninguna mano humana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en Éxodo 14, 8. Oye, me comí las fotos de mi hermosa hija naciendo y todo eso. Pero no importa, se lo digo después. Cuando mi hija nace, recuerdo la primera vez que la vi, porque mi suegro que vino al primer culto estaba a mi mano derecha. Como él no está, lo voy a decir ahora. Él se puso a llorar. Vienen los primeros servicios, usted no sabe nada. Y cargó a la bebé y lloraba. Hombre macho llora con el Señor en el baño, ¿verdad? No, mentira. Entonces yo veo a la niña y la doctora, cárguela. Y yo la cargué y mi corazón se llenó de tanta gracia y de tanto amor. Ah, menos mal que pusieron la foto. Yo decía, ¿cómo una niña tan linda pudo salir de un negro como yo? Ay, es linda. Gracias a Dios. Mientras oraba y lloraba en el baño de la habitación de mi esposa. Sí, los machos lloramos a solas, pero lloramos. Era un tipo tan fuerte y tan ungido como yo llorando, pero así pasa. Pude sentir la voz de Dios en mi corazón diciéndome cuánto Él ama a cada persona que le consigue. Y cuando cada persona se bautiza y se encuentra en una relación con Cristo, el Señor se goza como si fuera su primer hijo. Si tú estás aquí hoy y no tienes una relación con Jesús, lo más importante que te puede pasar hoy es encontrarte con Él y amarlo. Hoy vamos a ver su historia de bebé, pero ya no es bebé. Está reinando en gloria. Amén. Sentado a la derecha de Dios Padre. Resucitó, redimió a la humanidad y estableció su cuerpo, que es lo que ahora hacemos domingo tras domingo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate lo que Dios hace con el corazón de los que rigen y de los que son presidentes en nuestra era y reyes en la antigua era. Éxodo 14:8 en el imperio egipcio. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Dios también fue el mismo que endureció su corazón para que se pudieran desplegar las plagas que evidenciaron la gloria y la honra del Dios de los hebreos. Amén. Dios mueve el corazón de los líderes a su merced y a su voluntad absoluta. Si yo fuese o ejerciese autoridad humana en cualquier cargo político o gubernamental, mi única reacción ante el Dios Todopoderoso sería tener pavor y temor, porque Él reina. Amén. ¿Quién dice allí entonces que mueve y endurece y habilita el corazón? El Señor Todopoderoso, Yahweh. Amén. Amén. Mira lo que más hace. Segunda de Crónicas 36:22. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente
como por escrito. Y el decreto está definido en el versículo siguiente. No lo coloqué allí, pero también está Daniel 2:25, cuando, no sé si es realmente 2:25, pero está en Daniel cuando recibe la revelación acerca de los tiempos proféticos y le explica el ángel acerca de las 70 semanas. Le dice, se decretará un edicto y a partir del nacimiento del Mesías príncipe comenzará el conteo de las semanas. Esto hablando acerca de los movimientos escatológicos, cómo se iba a desarrollar el panorama gubernamental desde ese momento en que nacía el Mesías hasta su segunda venida. No sé si logras lo que te estoy presentando, entenderlo a su totalidad, pero toda la historia de la humanidad se resume antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora para la era de la iglesia será en el proceso de Cristo, porque Cristo vendrá por su iglesia, establecerá el reinado milenial y veremos al Señor cumplir todas las promesas en Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas. Amén. Y reinaremos con Él, como dice Apocalipsis. Gloria a Dios. Estamos en el mismo espíritu. Siguiente, mira este proverbio. Proverbios 21:1. Lo puse en mi versión favorita, pero la versión más fuerte es Reina Valera y es la que mejor lo suelta. Dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río y sigue el curso que el Señor le ha trazado. En el hebreo dice, en las manos de Dios el corazón del rey es como el riachuelo o las gotitas de agua que corren por su mano y se mueven hacia la inclinación que Dios le dé. Interesante, porque la voluntad del corazón de cualquier rey está en la mano de Dios. Eso es una bendición y eso es una forma de afianzarnos en el corazón de Dios. Y usted podrá pensar, pero todo lo que pasa fuerte en otros países, en nuestro propio país, es decir, que Dios está al tanto de todo lo que sucede y a veces puede ser Dios como fuerte al permitir que ocurran ciertas cosas. Sí, porque Dios no está interesado en cumplir nuestros caprichos, sino establecer su voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Ese versículo nos debe quitar el miedo acerca de los eventos económicos que enfrentamos. Ese versículo nos debe quitar a nosotros el sentimiento de estar a la zozobra y a la expectativa negativa en saber qué va a ocurrir. Porque ya sea lo bueno o lo malo, la voluntad de Dios será establecida para que Jesús y su Padre eterno tengan toda la gloria. Amén. Amén. Volviendo a nuestro contexto, el levantamiento de Augusto César y su gestión de orden llevó y preparó el escenario para el nacimiento del Mesías Cristo. De hecho, me gusta lo que hace ver allí en cuanto a Cirenio, que estaba gobernando en Siria en ese momento, y acerca del primer censo. Porque el censo tenía muchos propósitos. Uno de ellos era tomar y reclutar más adeptos para el ejército. Otro de ellos era establecer y recibir más recaudos económicos para la expansión del nuevo imperio. Otro era saber cómo controlar a distinta población. Pero lo más importante que Dios hizo fue mover el lugar del nacimiento del Mesías. Así que Augusto César se convirtió en el títere literalmente de las manos de Dios para que ocurriera esto. Hasta este entonces, ¿dónde vivía José y María? Vivían en Nazaret, a 130 kilómetros de distancia, de donde se había profetizado que debía nacer en Belén de Judea. Amén. Lo primero de Dios es soberano y Señor. Y el nacimiento del Salvador no era limitado por ningún imperio, ni forma, ni circunstancia. Segundo, el nacimiento del Salvador estaba perfectamente definido, profetizado y se cumpliría. Lucas 2, versículo 3 al 4. Dice, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. Esto tiene muchísimo valor proféticamente hablando. Y tiene muchísimo valor porque
El linaje real estaba literalmente en la familia de José. José en esas circunstancias no era un gran regente, era un simple carpintero, un hombre humilde, lleno del temor de Dios, dice Mateo. Pero no vivía donde se había profetizado que el rey tenía que nacer. Y fue usado ese censo para que llegara a la ciudad de Belén. Fíjense lo que le prometió Dios a todo el pueblo de Israel y a toda la tierra acerca del Mesías. Y esto nos muestra que Dios es perfecto y siempre cumple su palabra. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios iba a nacer como un hombre. Un comentarista dice que Isaías posiblemente no comprendió la dimensión de que un Dios eterno, indescriptible, se convirtiera en humano a fin de redimir a su creación. Pero Isaías entendió algo de parte del corazón de Dios, de que todo lo que Dios le había mostrado a raíz de los tiempos iba a verse consumado en la vida del Mesías. Amén. Tengo más versículos. Miqueas 5:2. Fíjate cómo lo expresa allí. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Es decir, el eterno de Dios no es alguien que iniciaría en el nacimiento. El Hijo de Dios es Dios hecho hombre y es perpetuo. Pero iban a nacer ¿dónde? En Belén Efrata, en Belén de Judea. Segundo de Samuel 7:16. Dios comprometiéndose con David acerca de su pacto de mantener el estirpe de él en el reinado del Mesías. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono se establecerá eternamente. Segunda de Samuel 7:16. Dios estaba guardando su palabra cuando José se estaba moviendo de Nazaret a Belén. Dios estaba cumpliendo su promesa a David cuando este hombre se movió de Nazaret a Belén. Dios estaba llevando a cabo milimétricamente el plan que había sido profetizado 700, 800, 900 años antes, a fin de que su gloria fuese establecida. Eso me emociona, porque estamos entonces en las manos de un Dios completamente perfecto. En el margen de la forma de ser de Dios no hay variación y no hay errores. Yo sé que cuando vemos a un Dios de esa forma no podemos comprenderlo a su totalidad, a menos que venga una revelación íntima de parte del Espíritu. Pero lo que quiero hacer a través de esta parte es que tú confíes. Que tú confíes que Dios está enterado de tus dificultades. Está enterado de tus limitaciones espirituales, de tus luchas, de los pecados que te evitan revelación, amor, conexión, intimidad con el Salvador. Dios aún entiende que no entiendes. ¿Qué es eso, pastor? ¿Me estás diciendo poco inteligente con palabras sabias? No. Te estoy diciendo que Dios es perfecto. Te lo pongo en estos términos. Estaba ilustrando con uno de los jóvenes acerca de lo que es identificar a alguien maduro de alguien inmaduro. Y he encontrado a mi hija Sara de 5 años de edad ya reprocharle a Santiago de 1 año de edad. Y le dice cosas como estas. Ay, Santiago, qué tonto. ¿Cómo no te sabes agarrar la cuchara y comer? Ay, Santiago, no llores. Papá no se va, fue a botar la basura. Ay, Santiago, los varones se portan como varones. Usted se está riendo, ¿verdad? Pero Dios es perfecto y sabe qué edad espiritual tienes. Dios sabe cuánto puedes comprender de Él. Y a pesar de que tal vez no eres tan grande o tan capaz, te tiene en su casa, te ama, te enseña,
te acompaña, no se cansa y te va a llevar a ser perfecto como su Hijo. Amén. Hay unas buenas noticias. El Salvador ha nacido. El Mesías, el Cristo. Amén. Amén. Lo que me fascina de este pasaje es que están haciendo. Esto debería ser una prédica de Navidad, pero no lo es. Pero lo que más me encanta es que ya creció, resucitó, venció y está a la derecha de Dios. Si quiere ver el desarrollo de eso, termine toda la serie conmigo. De aquí a 15 años terminamos Lucas. Sí, vamos por el 2 y no sé cómo vamos a hacerlo. Ok. Fíjate cómo dice Lucas 1, 31 al 33, vete al otro lado, el otro capítulo. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, Joshua, no hablo hebreo, pero por ahí van los tiros. Jesús es la traducción de Josué en el hebreo, que representa el nombre de Dios. Dios salva. Yo no sé cuál es el regalo más eterno que tú tienes, pero tener a Jesús es suficiente. Pablo, con toda la revelación que tuvo de Cristo, él le enseñó el Evangelio, él lo llevó al tercer cielo, dice Corintios, pero él termina diciendo algo en Colosenses capítulo 2 que me bendice. Él dice, 2:10 de Colosenses, estamos completos en Cristo. Conocer a Cristo. Primero, que el sello de su salvación esté sobre nuestras vidas. Ya eso es glorioso. Porque nos atrajo, nos puso en Él. Pero si hay algo, eso es como nacer en la casa de Dios. Ya, naciste. Pero ¿sabes qué es increíble? Crecer y conocerlo. De repente tú tienes 5 y piensas que eres lo más sabio y grande de la casa. Y peleas con los bebés de 1 y de meses. ¡Qué inmaduro, papá! Hija, tiene 1 año. Tú tienes 5. Bueno, soy grande. Ajá. A medida que maduras en la fe, Cristo va a ser revelado. Pero nada te da derecho a sobrepasar, a lastimar, a menospreciar y a golpear a los bebés que se han recién bautizado. Porque Cristo es el dueño de la iglesia. Amén. Amén. Pastor, pero es que el Espíritu me mueve y el Señor ama a su iglesia, que eres tú y que es tu hermano pequeño en la fe. Igual. Medida, sangre de Cristo. O sea que cuando tú en tu madurez, que es inmadurez, ofendes al chiquito, te tengo que llevar a que vayas a Mateo 6 y veas, después vas a ir a Mateo 16 y veas lo que el mismo Cristo dice de los que golpean a los pequeños. Esto no tiene que ver en la prédica, pero el Espíritu quiere que te lo diga y te lo estoy diciendo. Amén. Esa es otra prédica. Esa es la revelación de Cristo amando a su iglesia. ¿Por qué decimos que el nacimiento del Salvador era perfectamente profetizado? Porque Dios lo dijo 900 años antes y ahora se está cumpliendo milimétricamente. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Me encanta que no le dice la casa de Israel en esta parte, sino la casa de Jacob. Porque cuando hace referencia a eso, está hablando de que ese era el primer nombre de él. A la casa del hombre malo, el pisatalón, el usurpador. Y su reino no tendrá fin. Me impresiona eso porque cuando Cristo establezca su gobierno milenial, será redimida la humanidad literalmente y volveremos a ser la humanidad que Dios desea que se ejerza. Amén. Ya será el hijo de David en el trono. Esa es otra prédica también. Ok, volvemos al viaje. El viaje de Nazaret a Belén era un tremendo lío, un problema literal. Vamos a ver por qué. Era un viaje de 3 a 5 días a pie o en mula, burro,
o cualquier bestia. El trayecto es de una distancia de 130 kilómetros y no en el llano venezolano precisamente, sino en unas montañas un poquito escarpadas. Belén se encuentra a una altura de 760 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Pero si eso le parece rudo, piensa en esto: no hay confort, no hay aire acondicionado, no hay mucho dinero. Bíblicamente, oye, quien hizo el trayecto, Dios te bendiga, eres un vivo. De Nazaret a Belén, la Biblia dice subir porque en el tema de cómo viajaban, ellos decían, subió de Nazaret a Belén. Imagínate, esa parte marroncita que vemos allí son las montañas. Todo eso era el viaje. Olvídate de la primera clase, de la comida y del refresco. Olvídate de que iba a ser en bus 12 horas, a burro o a pie. Ya la cosa se pone fuerte. ¡Wow! Pero eso me lleva a la tercera cualidad. El nacimiento del Salvador superó todas las dificultades. Lucas 2, 5 y 6 nos unifican y muestran la cosa. 5. Para inscribirse junto con María, su esposa, las solteras y las casadas subrayen allí María, su esposa. Pues le digo por qué. Ella se encontraba encinta. Ay, Dios mío. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Wow. Es decir, esto no era un viaje suave. Si ya tienes hijos, sabes que la mujer encinta es otra mujer a la que te casaste. Amén. Es más difícil, es más tierna, es más delicada, es más vulnerable. Imagínate ese viaje con María. Hermanos, yo amo a José. Yo quiero conocerlo en el cielo. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. Creo que su ministerio refleja el carácter del Cordero. Esa es otra prédica para el Día de los Padres. Pero, wow. Yo creo en mi corazón que José no solamente fue a sujetarse al decreto, sino que él entendió que el decreto fue la excusa del Creador para que el Mesías naciera en su propia tierra, acorde a la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Porque Mateo llama a José un hombre justo, temeroso de Dios, y la traducción original es obediente a la ley. Y para poder ser obediente a la ley tenía que conocer la Torá. Así que ya se montaron en su viaje, ya estaban ya con el burrito y la cosa, como está la foto. Pero María estaba casada con José. Por eso se expuso a este difícil, peligroso viaje, obedeciendo a Dios y a su esposo. Yo lo voy a leer otra vez. María estaba casada con José. Por eso se expuso a este difícil y peligroso viaje, obedeciendo a Dios y a su esposo. Amén. ¿Están entendiendo la prédica? Esta es otra iglesia. Ya hablamos de las dificultades, pero la historia dice que ella estaba entre la semana 39 y 40 para dar a luz. 9 meses. Imagina que el viaje se efectuó en el 9º mes. Mira las condiciones que yo listé allí. Dios bendiga a María. ¡Qué corazón! Ellos llegaron posiblemente entre 5 y 7 días de viaje por las paradas de descanso requeridas por María. En vez de 3 días se echaron 5 o 6. Es un promedio, es una estimación. Mucha gente en tránsito a causa del censo, poca disponibilidad de alojamiento. No había tiempo para coordinar a una partera local. El cansancio, hambre y tensión del viaje. Justos en presupuesto, sin dinero extra. Con una promesa bajo sus hombros. Somos los padres del Mesías, el Rey de Israel. Wow. Cuando hablo justos de presupuesto, el censo requería una suma de dinero que representaba tal vez el tercio de los ingresos de la familia. Eso había que ser apartado para entregarlo en el censo. Aunado a ello, súmale que tenía que tener el cálculo del viaje, ida y vuelta, comida,
agua, alojamiento. Mientras veía a esta mujer y veía a este hombre, me impresiona, y tengo que confesarlo con mucha fe, que nunca María peleó, que nunca María se quejó a causa de lo tortuoso del viaje, que nunca María criticó a José, que nunca María alzó su voz para juzgar si era o no la voluntad de Dios, que nunca María dijo nada peyorativo que implicara que Dios la estuviera usando. Me impresiona ver a un hombre, José, que nunca se quejó, nunca habló mal del imperio, nunca peleó, nunca se rindió, nunca expuso cuán cansado y fatigado estaba acerca del viaje, sino cuán dispuesto estaba a obedecer a Dios a pesar de todo. ¡Wow! Esos eran los padres que Dios había elegido para el Mesías. Amén. Amén. El nacimiento del Salvador superó todas, pero todas las dificultades. Y eso nos evidencia que Dios es siempre fiel y vencedor. Pero eso sí quiero dejar en claro. No pienses que cuando Dios te entregue un llamado o un propósito en medio de su casa, va a ser color de rosa y va a ser como tú te lo imaginas. Ay, pastor, el Señor me llamó a revelar a Cristo a las naciones y voy a viajar. De repente te va a tocar viajar, como está la cosa, a pie por toda Latinoamérica. Mueve así. Por nada, no hay boletos. Me lo estoy inventando, no es que lo oía Julio. No, en bus, pastor. Bueno, consigue el boleto y después yo te digo. En bus. Hermano, el plan perfecto lo tiene el Señor. Y Dios es tan perfecto que pone dificultades dentro de su plan para que al mismo tiempo Cristo sea revelado y tú seas edificado y tú edifiques a la iglesia, que por cierto, la iglesia son personas peores que tú, ¿oíste? Espiritualmente, que tienen más roncha para crecer y tal vez tú te crees chévere, pero tú eres la roncha de tu hermano. Y juntos cumplimos la labor de ir y extender el reino de los cielos. ¿Amén? Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le temen y guarda sus mandamientos, amo esa coma, hasta 1000 generaciones. No hasta 3, no hasta 2, no hasta 15, no hasta 40, hasta 1000 generaciones. Él guarda su pacto, Él guarda su palabra. Él es fiel por encima de todas tus incapacidades. El apóstol Pablo lo describió en esta forma: porque nuestro Dios es fiel, aun cuando nosotros somos incapaces de pararnos frente a Él en fidelidad absoluta. Él no puede negarse. Eso me apasiona del Señor. Eso lo amo del Señor. A medida que uno mira más a Cristo, uno tiene que obligadamente odiarse a sí mismo. Sí. Porque si tú eres como el apóstol Pablo, diría que la naturaleza pecaminosa que está en ti maltrata a Cristo cada vez que fallamos. Por eso él hace esa aseveración agresiva de Gálatas 2: he sido crucificado con Cristo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo por la fe, ahí viene la cosa, por la fe. Porque a medida, te voy a revelar una cosa que he aprendido a medida que me pongo más viejo. Entre más viejo creyente seas, más difícil va a ser tu pecado y menos hipócrita vas a ser en el trono. Cuando uno entra a su cuarto a estar en el trono y estás enronchado de pecado, ya el Espíritu te dice: mira, el pecado. Tú, bueno, Señor, perdona mi falta, estoy delante de ti. Y el Espíritu dice: no, pecado. Te muestra la foto. ¡Ah, pecado! Comienzas a llorar delante de la presencia del Señor. Muchas veces Cristo nos está revelando porque no entendemos que somos
pecado. Lo ilustro así. El planeta está consternado porque el ébola está creciendo. Los Estados Unidos están, ¿qué pasa con el ébola? Y Texas y no sé qué. Colombia ya hizo un gran edicto. No pueden entrar ninguno de esas personas de todos estos países. No pueden ingresar a Colombia. Todo el país está como, todo el planeta está como pensando cómo vencer ébola. Pero el problema más grande es un virus que comenzó hace unos cuantos años en un jardín del Edén, y fue un virus que no se ve visible sino que se ve interno, que comenzó desvistiendo la gloria de Dios que había sido puesta sobre nosotros y que está llevando a todo este planeta a destruirse poco a poco. ¿No entiendes que la cura es lo que estamos estudiando hoy? Que Dios hizo que la cura naciera. Juan lo pone así: y vino la luz que alumbra a todo ser. Vamos a ir a Juan 1. Sí, vamos a tararear porque siempre me pego cuando tarareo. El planeta Tierra estaba totalmente sumido en oscuridad a causa de la caída del hombre, y el pecado se apoderó de eso. Satanás se apoderó del dominio de la tierra. Y entre el 1 dice, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Es decir, que cuando Cristo apareció en escena, en el nacimiento, espiritualmente ocurrió algo. Una luz fue encendida de toda la densa tiniebla que cubría nuestro planeta. Y lo bueno de esa luz, que es el unigénito de Dios, el Mesías, era que iba creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en nuestro Redentor perfecto, en el gran Señor. Eso es lo que llevaba al corazón de José y María a superar las dificultades. Eso es lo que nos mantiene en la carrera, mirando la fidelidad de Dios por encima de nuestras limitaciones. No se trata de cuán bien o cuán chévere o romántica sea nuestra intimidad, se trata de cuán confiados somos de que el que prometió cumplirá. Él es vencedor. 1 Corintios 1:9 dice, ay, Dios los bendiga, ¿verdad? Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Voy a decir eso. Aún el hecho de ser insertado en la familia de Dios no es cosa de que te pareció bien. La fe que Dios te prestó para que pudieras ver a Jesús, te la dio el Padre. La luz que brilló en ti, 2 Corintios capítulo 4, que te reveló la gloria de Dios, que es el rostro de Cristo, te la dio el Padre. Y esa comunión que tenemos, nos la dio Dios. Él es fiel. Segundo Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Amén, hay un amén. ¿A qué le teme usted hoy? Bueno, pastores, arronche económico. Gloria a Dios, ¿qué más? Ser más pobres. Gloria a Dios, ya. A ver, ¿qué más le tememos? Bueno, a que el chikungunya se apodere de Venezuela. Bueno, es que vamos a ponernos extremistas. Falleces. Baja la presencia de Dios. No, no me veas así raro. En serio, vamos a la presencia. Pero Dios tiene muchas almas, así que tal vez no te va a dejar que te vayas todavía. Amén. Bueno, que nuestra nación caiga en un colapso y lo que sea. Lo más horrible, imagínate lo peor. Estamos en las manos de Dios. Dios balancea el corazón de quien gobierna o no, sea del color. Dios no le importan los colores, Dios no le importa quién es ni de hecho. Pero ¿sabes qué pasa, iglesia? Que si tú no entiendes al Dios al que servimos, no tendrás la autoridad para regir con Dios en el milenio. Y si ni siquiera entiendes esa autoridad ahora, que es un tiempo visible, simple, en el milenio, hermanos, posiblemente nos reinarás totalmente. Dios nos está diciendo, el Redentor ha nacido. ¿Qué estás hablando? ¿Se acuerdan que la última que compartí era la profecía de un padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizando sobre Juan, el precursor? ¿Qué estamos profetizando? ¿Qué decimos a la gente? Hay dos tipos de venezolanos ahorita. Están los tipos de venezolanos, los moscas y las abejas. Venezolano mosca, dícese de un individuo que se para en todo lo pestilente o putrefacto en descomposición. Ese es el estilo de la mosca. A diferencia de la abeja, usted agarra 1000 abejitas y se las lleva a Bonanza y las tiramos en Bonanza. ¿Dónde se van a posar las abejitas? Ellas van a volar todo Bonanza.
durante todo el proceso pestilente de ese gran basurero y encontrarán las flores necesarias para posarse en ellas. Las abejas se posan sobre flores. Jesús lo dijo: si la sal perdiere su sazón, ¿cómo se recuperará? Si tú eres la iglesia y estás con la mentalidad de mosca, tienes que preguntarte si realmente Cristo está hablándote cada mañana. Bueno, eso es como meterse bajo un grifo, la revelación de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. ¡Ah! Y todo el mundo, y tú sales a la realidad y sí, todo está cayéndose, todo es un caos, pero tú no tienes esa perspectiva. Tú eres la abeja de Dios. Y Dios está trabajando allá. ¡Fuas! Y comienzas a poner miel y la gloria de Dios comienza a fluir allí. Pero depende. Dios me dijo: dile las buenas noticias. Les ha nacido en la ciudad de David Cristo, que es el Señor, el Salvador. Si Dios te salvó de tus pecados, de lo cual nadie te podía salvar, ni tú mismo, hermano, yo creo que Dios va a salvar a Venezuela para algo glorioso. Y a la iglesia, ni hablar. Pero entiende, asevéralo, abrázalo. 4, con esto ya termino y lo que se pueden animar ahí. El nacimiento del Salvador fue un evento cósmico de humildad. ¿Cómo, pastor? Sí, Juan 1, versículos 2 y 3 dice: Él estaba con Dios en el principio, es decir, Jesús es eterno. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Hebreos dice: y Él, con el poder de su palabra, sostiene todas las cosas. El Creador, el Alfa, el Omega, aquel cuyos ojos son como de fuego, que su muslo dice fiel y verdadero, que es soberano de la creación, se volvió humano. ¡Wow! Esa es la fotografía más ruda del Salvador. El Eterno fue bebé y tuvo que usar pañales. Versículo 7 dice: así que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Sabes? Me pasé por alto eso, pero en medio de toda la tensión, cuando ellos estaban llegando a Belén, no encontraban una buena casa, un buen hotel, una buena posada. Y todo el mundo le tira piedras cuando hablamos de este pasaje acerca del hombre que los metió en el granero, que desconsiderado, no le dio casa. Eran 2 personas humildes con una mujer embarazada. No tenía por qué tener el conocimiento de que quien estaba en el vientre era el creador del mundo. De hecho, voy a hablar bien de ese hombre que les dio posada, porque los puso en un mesón. No, pastor, los puso en el pesebre, es verdad. El mesón era una estructura de 2 pisos, arriba la gente cómoda con comida y abajo en el establo donde estaban los animales. Ese era el único espacio que estaba libre. Pero como Dios estaba en control de todo, Dios estaba llevando a que la creación entendiera que su creador iba a nacer en un establo. Y su cuna iba a ser un pesebre donde se alimentan los bovinos, las vacas. Ahora pregúntate en esto, como mujer, ¿dónde pensaste que ibas a dar a luz tu primogénito? ¿Estarías de acuerdo si Dios te mandara a esta situación? ¿Estaría Dios dispuesto a llamarte a ti si hubiese Jesús nacido en esta época y contaría con tu vida, con tu humildad suficiente para que tu hijo naciera bajo esas circunstancias, sin un médico capacitado para atender el parto? Yo lo que me puedo entender de todo este pasaje era que Dios estaba a cargo. Conociendo la vida del apóstol Pablo, no puedo dejar de entender que la revelación de Jesucristo se revela, se evidencia, se respira, se palpa con las personas que son lo suficientemente pobres, capaces de mendigar de la mesa de Dios. Los humildes. ¿Por qué? Porque esto es un reino de los humildes. ¿Dónde nace el Rey Supremo? En un establo. ¿Cuál es la cuna dorada del Salvador? Una caja de madera para alimentar bueyes. El Salvador envuelto en pañales es la tierna y humilde foto de la gloria humilde de Dios. Una evidencia arqueológica, según la Biblia Thompson, referencia número 4356, dice que allá en Belén está la capilla de la Natividad.
Y al extremo oriental de esa capilla hay una cripta de rocas, de formaciones rocosas. Y allí hay una estrella bergoñón de plata iluminada por 16 lámparas de plata que rodean una pequeña inscripción escrita en latín que dice así: aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Cerca de allí también hay un pequeño pesebre. Y todos los historiadores saben que ese no fue el lugar verdadero donde nació, pero ellos quisieron dejar una evidencia para la visita y el turismo, que recordar que el Señor nació en lo humilde. Y el versículo que está a la cabecera de esa roca y de ese pesebre es Lucas 2:7. ¿Dónde necesita entrar Jesús hoy en tu vida? Si tú no conoces a Jesucristo, yo creo que el Señor tiene que revelarse a ti y nacer en tu vida, y tú creer en Él y ser transformado. No he hablado acerca del ministerio ni de la unción sobrenatural que tuvieron ninguno de estos dos hombres, María y José me refiero. Pero si hay un ministerio verdaderamente poderoso en el Nuevo Testamento, es ese humilde hogar. Y quiero hablar a los líderes de la iglesia. Si tu hogar no es el contexto donde Cristo estaría dispuesto a nacer, creo que tu hogar tiene que ponerse a los pies del Cordero. Creo que tú, como esposo, tienes que ser el ejemplo como lo fue José, esforzado, valiente, servidor, humilde. No quiero hablar acerca de la humildad mucho, pero creo que el Señor me está llevando allí. Porque Dios habita con ese tipo de personas. Y dice que para el nuevo reino tendrán lugar en el monte santo. Eso significa más cosas. Porque muchos reinarán, pero no todos morarán en ese tabernáculo. Porque se necesita una condición del corazón que se cultiva en esta tierra. Yo quiero que te desenchufes del éxito evangélico por un momento. Yo quiero que te desenchufes de la gloria de salir en televisión y de los pastores con trajecito y toda la historia. Porque el infierno estará lleno de muchos de ellos. Porque tergiversaron al maestro de la humildad y se olvidaron del Cordero. Y se olvidaron de que el milenio y el reino glorioso profetizado en Isaías no se iba a establecer en esta era, sino en la que venía. Porque los profetas pudieron ver de lejos. Oh, gloria a Dios por la transfiguración que nos mostró en qué tiempo estábamos. Que nos mandó a Elías y nos mandó a Moisés para hacer ver que el Mesías reinaba. ¿Estarías dispuesto tú a llevar un ministerio en el anonimato? No escribir ningún libro, no ser de relevancia, ser alguien ignorado por todos. Nunca he escuchado muchos mensajes acerca de este hombre José. Porque no vende, porque no atrae. Pero créanme, vale mucho en el reino de los cielos. El ministerio, hermanos, es una práctica, no es algo glorioso. Es el entrenamiento. Y si estás enamorado del ministerio, tú vas a ser bajado de Dios. Dios te va a tirar al suelo como lo hizo con Pablo. Y luego te dejará ciego por un rato. Y sé que estoy soltando piedras fuertes, pero el Señor está revelándose y solo se va a revelar en el mismo ámbito de humildad. Jeremías dice muchísimas cosas de eso. ¿Vas a dejar que todo este caos se vaya sin que Dios te cambie? O sea, hermanos, vamos a aprovechar la cosa. Estamos en el horno de fuego. Vamos a meternos en el horno. ¿Qué hicieron con Daniel? ¿Qué hicieron con los 3 amigos cuando los tiraron en el horno? Nada, se dejaron tirar y caminaron. ¿Y dónde se reveló el Señor? ¿Quién apareció en el horno? Eso lo dio de tarea. Lea, Daniel. Si Dios no se te revela en este tiempo, vas a perderte el chance de ver la gloria de Dios. Como esta nación nunca lo ha visto. Es nuestro tiempo. Si tú no conoces hoy al Señor, los músicos pueden pasar. Hoy ya conócelo. Ven desesperado y suplícale que te revele su gloria. Iglesia, líderes. Yo quisiera que usted le permitiera a Cristo conversar con usted acerca de su carácter. Voy a terminar con esto. Y todas las cosas, dice Corintios, serán pesadas allá. Y solo habrán algunos tipos de cosas, como heno, paja, hojarasca, piedras preciosas, oro o plata.
Pero ¿sabes dónde va a pasar eso? Cuando miremos al Cordero en la gloria. Cuando estés cara a cara con Él, hermano, olvídate de lo que la gente piensa de ti. Si eso te da gloria, oh Señor, revélales. Que cuando los ojos de ese Dios de Apocalipsis te miren, yo no sé la lucha, lo difícil, lo agresivo que ha sido tu vida, hermano, yo ni me imagino, pero sí sé algo, que los hombres que estuvieron antes que nosotros no la tuvieron más fácil. Hebreos dice que corrieron la carrera buscando llegar a la meta. Y que tú puedas mirar a Jesús, ya sea que mueras y estés con Él, ya sea que sea el proceso de que nos encontremos con Él en el aire, y valga la pena toda la vida, toda la vida. Olvídate lo que dice el estereotipo de que si eres alguien grande, prominente, interesante, valioso, eso es basura que se quemará en el lago de fuego en la eternidad. Vamos un paso más allá, vamos a mirar a Jesús, el autor, o el amado, el rey, el soberano. Que edifiquemos, lo que sea que edifique en tus manos, vengan por el Cordero, vengan por tu amor a Él. Que sea su voz la que te dice: buen siervo fiel, tú eres mi íntimo, yo te conozco, nadie me tiene que predicar acerca de ti, caminamos todos los días durante tus 80 años, yo sé quién eres. Eso es lo más valioso. No las prédicas, no las adoraciones, no las iglesias que plantes, no se trata de ninguno de nosotros. Porque nadie que vea al Padre, nadie que vea al Hijo puede salir igual. Nadie. Isaías, Adán, Ezequiel, todos caían muertos al suelo al ver la gloria de Dios. Dios es demasiado santo. Dios es demasiado bueno. Gracias por Cristo. Dejen de jugar. Dejen de hablar mal. Y comencemos simplemente a decir: Venezuela, ha nacido un Salvador. Voy a decir más: avivamiento. El avivamiento de esta nación se ha gestado por un movimiento de oración secreto, no famoso, que ha durado 70, 80 años. Y está en